Bien, de todo, muy buenos días, queridos estudiantes del nivel preuniversitario. Hoy toca hablar sobre el último tema del sistema nervioso, ya para cerrar lo que corresponde al tercer trimestre antes de los exámenes. Pues bien, para eso necesito de ustedes la concentración posible de este punto importante, que aquí cerramos el sistema nervioso. Entonces, lo que yo quisiera es la concentración de ustedes, ¿ya? Hemos hablado prácticamente ya del sistema nervioso central, hemos hablado del sistema nervioso periférico, lo que es las neuronas y sus partes. Hoy toca las enfermedades, ¿no? Los posibles, las enfermedades más comunes, porque hay infinidades de enfermedades que afectan al sistema nervioso. Entonces, para eso necesito que ustedes traten de comprender a lo que yo voy a explicar. Entonces, vamos a tocar 5 enfermedades importantes, de los cuales hay bastantes, como les decía. Eh, He tocado los más importantes en sí y ojalá que traten de captar. Recuerden que ya algunos ya he hecho videollamada y hay algunos que faltan y los voy a llamar. Entonces, para eso necesito que estén concentrados, ¿ya? Recuerden que aquel que no me contesta, que por diversas maneras ahí ustedes pueden poner como excusas o etcétera. Ya la nota ya estoy poniendo ya adecuadamente porque esto para mí me hace priorizar más por la nota en estas videollamadas que un examen, ¿no? Yo le voy diciendo, prevalece más la nota aquí. Ya, entonces por favor, yo quisiera la concentración posible de todos ustedes y que traten de ver el video y si algo no entendieran, me llaman. Y segundo punto, que también hay videos en los cuales te puede explicar también, ¿no? Si usted también se puede basar con esos puntos de ahí. Bien, entramos al tema, ¿ya? Vamos a entrar al tema. Dice enfermedades neurodegenerativas, que van degenerando parte de las neuronas que son generalmente, hablamos de lo que corresponde a, a células nerviosas, ¿no? Enfermedades que pueden ocurrir en algunas células nerviosas, porque recuerden bien que las neuronas son células nerviosas y en las cuales también nacen, también tienden a impulsarse, a crecer, también se vuelven dentro de ellos a envejecer y por lo tanto a morir, ¿no? Entonces, por los cuales nosotros trataremos de ver las partes de las enfermedades neurodegenerativas. Ya, ojo. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas, ya, ojo, causan, dice, el empeoramiento en este caso, ya, por eso he tocado estos 5 puntos de enfermedades. Causan el empeoramiento de muchas de las actividades corporales, o sea, prácticamente que sean motores, pues que generalmente se basen a las zonas que generalmente son motores como los músculos, ¿no? Entonces, incluyendo el equilibrio y el movimiento, como ven, el habla, por ejemplo, ¿no? El habla, pérdida de la sensibilidad del habla, de la respiración, la función cardíaca, tanto el corazón. Muchas de estas enfermedades son genéticas, ojo, algunas de las cuales podrían ser también hereditarias o que existe una mutación genética, ¿ya? Ojo. Entonces, por favor, dentro de los cuales, ¿qué ejemplos podríamos comprender de las enfermedades neurodegenerativas? Encontramos, dentro de esta diapositiva habíamos encontrado 4, pero yo he incluido uno más, que generalmente es la epilepsia. ¿Ya? Entonces, en ese punto vamos a tratar de ver, porque aquí vemos generalmente que me mencionan los 4, y estos 4 generalmente va a ser enfermedad del Alzheimer, eh, esclerosis lateral amiotrófica, que parece que no lo conocieran, pero cuando veamos el personaje sí se lo voy a hacer recordar. Enfermedad de Huntington, ¿ya? Huntington, ¿ya? Esta es una enfermedad también nueva, ¿ya? Enfermedad de Huntington y enfermedad de Parkinson, ¿ya? Hasta ahí eran los 4 conocidos. Epilepsia ya le he puesto, ¿ya? Porque también es conocida la epilepsia. Miren, hay enfermedad de demencia senil, hay enfermedad de lo que corresponde al sueño, hay una enfermedad de la misma migraña que ocurre generalmente allí en el cerebro, y etcétera, ¿no? Entonces, hay bastantes, ¿no? De los cuales. Ahora también hay enfermedades que generalmente pueden afectar parte se pueden formar coágulos en la parte del cerebro, entonces, como por ejemplo una aneurisma cerebral, ¿no? ¿No? Aneurisma cerebral también
entraría, ¿no? Entraría porque deja secuelas, entonces, no como neurodegenerativas, pero generalmente pro neurodegenerativas, entonces, habemos, podría ser incluido y lo dejo como tarea, ya te voy aclarando, aparte de las informaciones que te he dejado como actividad en la parte última, me aumentas aneurisma cerebral, ya, para que lo hagas, que es aneurisma cerebral, ya, ojo, y algunas ilustraciones. Vamos, dice Alzheimer, dice, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a personas de edad avanzada, ya, ojo. Ya, generalmente en personas de edad avanzada. Hay casos que el Alzheimer puede ser en personas jóvenes que no deberían perder tan rápido la memoria de una persona joven, ojo, ¿ya? Generalmente esto debería ser en personas de edad avanzada. Es progresiva e incurable. Otros síntomas es la conducta agresiva, ¿no? Por lo cuales tienden a, como, a olvidarse. Hasta generalmente hay algunos que se molestan, ¿no? No, yo no vivo acá, que no, que me quiero ir de la casa, o que generalmente no te conozco a ti, me quiero ir de acá y se quieren ir de la casa, ¿no? Dificultades para la comunicación, ¿no? Generalmente no tienden a veces se tienden algunos a callarse también y no tienen buena comunicación. Descontrol de esfínteres, o sea, de partes musculares. Ahora, dice, esta enfermedad se caracteriza por la pérdida de la memoria. Eso debemos subrayarlo, ¿no? Se caracteriza por la pérdida de la memoria. Esto es lo más principal en el caso de Alzheimer, ¿no? Y otras capacidades mentales. A medida que las células nerviosas, o sea, las neuronas, mueren, diferentes zonas del cerebro se atrofian, ¿no? Generalmente, en ese caso, vemos que se van atrofiando, se van reduciendo en esa parte de allí. Se van reduciendo, ojo, ya, se van reduciendo. Entonces, en ese caso, vemos que aquí me demuestra un borrador, ¿no? Ya el borrador que está generalmente aquí borrando parte del cerebro, entonces hay una pérdida, ¿no? Vamos perdiendo, no nos recordamos, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Entonces dice que la enfermedad de Alzheimer no se muere por esa enfermedad, ojo, sino que por infecciones secundarias, ¿ya? Dice la Alzheimer, dice, el volumen del cerebro se reduce por la muerte de células nerviosas, ¿bien? Ya va reduciendo, ¿ya? Se reduce esta parte de acá, ¿ya? Las hendiduras, o sea, más que nada, o surcos, ya les he mencionado en la parte de anatomía, las hendiduras o surcos son las líneas, ya tipo arrugas, se hacen más notorios, o sea, generalmente más notorio en el sentido de que la línea de los surcos está más remarcado, ¿no? Ese punto. Las células que subsisten pierden su capacidad de reaccionar a los estímulos nerviosos. O sea, las células que quedan, más que nada, pierden esa capacidad de reaccionar a estímulos nerviosos. O sea, ya no lo reconocen mucho, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces hay que ver esa situación. El tamaño del cerebro, como le decía, el tamaño del cerebro sano, en el caso de allí, pero se va encogiendo. Con la enfermedad del Alzheimer se va encogiendo. Entonces, mueren las neuronas con enredos. En este caso, miren, aquí hay una neurona sana, normal, y aquí hay una neurona con enredos. Ya hay ciertas placas que generalmente hacen que esto de aquí se vaya atrofiando, ¿no? Ya, ojo. Ahora, Parkinson. Entramos a Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno que afecta a las células nerviosas o neuronas. Ya, también. Recuerden que bien, cuando hablamos de que, porque dice bastante afectan a las células nerviosas o neuronas, es porque generalmente aquí tienen que ver, más que nada, en ese caso, porque las células nerviosas son los que van a dar esas señales de impulsos nerviosos. Y si no hay esa sinapsis entre neuronas, generalmente hay un problema allí, porque generalmente nosotros debemos cortar, porque esos son los que van a comandar a puros, dentro de nuestro cuerpo, a todos los nervios que van a hacer que eso de allí haya generado movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, la enfermedad de Parkinson es un trastorno, dice, que afecta a las células nerviosas o bien neuronas. Es una parte del cerebro que controla los movimientos musculares, ¿ven? Como decía, las células motoras, pues, ¿no? La enfermedad de Parkinson produce una sustancia química llamada dopamina. En este caso, la dopamina, como dice, si es que la dopamina muere, en este caso no funciona adecuadamente. Normalmente la dopamina envía señales, dice, ¿no? Que ayudan a coordinar sus movimientos. O sea, importante. Esto de aquí debemos de subrayarlo, la parte.
las neuronas producen una sustancia llamada dopamina. Acuérdense bien, este es importante como para el examen. Las neuronas producen una sustancia llamada dopamina, que si mueren no ayuda a coordinar los movimientos específicos, ¿no? Dice, los síntomas de la enfermedad de Parkinson pueden incluir temblor en las manos, claro, ¿no? Como vemos ahí, pero eso es generalmente a veces vemos en personas de edad adulta, ¿no? Los brazos, ¿no? En este caso, las piernas, la mandíbula, la cara, ¿no? Todos esos puntos. Rigidez en los brazos, se vuelven duros, las piernas y el tronco, ¿no? Lentitud de la torpeza del movimiento, o sea, generalmente vemos que los movimientos son lentos en este caso, los movimientos son lentos, ¿no? Entonces, problemas de equilibrio y coordinación, ¿no? En ese caso también. ¿Qué dice en este caso la enfermedad de Parkinson que suele aparecer en los 60 y 70 años? Ya, ojo, ya, aquí vemos. Y aquí me remarca la zona amarilla con pacientes de enfermedad avanzada, ojo, esto es importante, y los más frecuentes, sus síntomas, la zona azul. Ese es un punto muy importante, ¿no? Ojo, hay una sustancia negra que sí generalmente vemos aquí, que es la que aquí, a ver, causado por una generación de tipo de células situadas en el núcleo cerebral, la sustancia negra. Si es que hay una sustancia negra, es la que causa esa degeneración, ¿no? En sí, ya, por si acaso. Bien, ahora, ahí están los síntomas de Parkinson, distonia, ya, ojo, distonia, que es la pérdida generalmente, como vemos, del tono de los músculos. Entonces, otro de los grandes puntos, bradicinesia. ¿Qué significa bradicinesia? En este caso, vemos que son movimientos lentos, ¿no? Movimientos lentos. Y temblor en las manos. Este es lo importante, ¿no? Es lo más conocido en cuestiones de Parkinson. ¿Ya? Ojo. ¿Ven? Temblor en las manos, inclusive en reposo. Como vemos allí, caminar arrastrado. Ahí también caminan arrastrados. Desequilibrio, pasos cortos y cuerpo curvado. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Cuerpo curvado. En ese caso, presenta también la distonia, ¿no? ELA, ¿qué significa ELA? Ese es otro tipo de esclerosis lateral amiotrófica. Cuando hablamos de esclerosis lateral y amitrófica, que eso también lo reconocemos bien en el punto cuando expliqué en el caso de las malformaciones de los huesos de la columna vertebral, ya allí vemos clarito que tendemos, si hablamos de esclerosis lateral y si está en la columna vertebral, entonces de hecho, ¿quién está por la columna vertebral? Pasa, de hecho, la médula espinal. Y la médula espinal está dividiendo varios nervios, ¿no? Entonces, por lo cual, eso es lo que yo les decía, que, que más que nada, ELA, esta palabra ELA, que está como siglas, significa esclerosis lateral amiotrófica. Cuando yo pregunte ELA en el examen, significa esclerosis lateral múltiple, ¿ya? Dice, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, ¿ya? También, que afecta a las células nerviosas, ¿ven? Casi la mayoría es a las células nerviosas, ¿ya? Ojo. Entonces, ese es el punto. Ya, a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal, o sea, tanto aquí como en la zona de acá, ¿ya? Entonces vamos a ver ese punto, ¿ya? Ojo. Ahora, vamos a ver, en este caso, miren, si nosotros vemos en esta parte de acá, como vemos que afecta al cerebro y a la médula espinal, vemos acá que tenemos un personaje importante dentro de la historia de la ciencia, que es Stephen Hawking. Ya, Stephen Hawking, más que nada, vemos que dice, uno de los científicos que se enfermó más longevo del que se tiene con constancia, ¿no? Es un científico que ha logrado la mayor parte de su éxito en estado de inmovilidad física casi total. Lo controlaba, si recordábamos, lo controlaba su voz con una maquinita, ¿no? Entonces, todo ese punto hay que recordarnos de Stephen Hawking también, ¿no? Bien, entonces la habilidad del cerebro, como vemos acá, la habilidad del cerebro para indicar movimiento del músculo se pierde, ¿no? ¿Ven? La habilidad del cerebro para indicar el movimiento de ese músculo se pierde. Las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal se enferman y mueren, ¿ven? Entonces hay que ver ese punto, ¿ya? Ahí está. Si nosotros vemos, esta es la célula, entonces en la parte de acá del axón, vemos, está completamente muy bien. Y esta es la zona afectada. Miren, el axón, las zonas de acá,
Están separadas, entonces ahí está, ¿no? La ELA mata la célula nerviosa motora causando los músculos que se debiliten. Esa es la gran diferencia entre los dos, ¿no? Pues bien, ahora la enfermedad de Huntington, ¿ya? La enfermedad de Huntington, vemos, son movimientos involuntarios importantes y que generalmente afectan las zonas de los ganglios basales del cerebro, ¿ya? En esta parte, ¿ya? Vemos, ven, aquí están los ganglios basales del cerebro. Ahora, ¿qué es lo que me causa esa enfermedad? Los cambios de comportamiento generalmente pueden ocurrir en los problemas de movimiento y pueden abarcar alucinaciones, comportamientos antisociales, o sea, ante el público no se relaciona, o sea, tiende a gritar, así, o sea, bien raro, ¿no? Irritabilidad, mal humor, todos esos puntos de allí, paranoia, ya, ojo, edad de comienzo entre los 30 y los 50 años. Miren cómo, ¿no? Síntomas de los niños, rigidez, o sea, se vuelven duros, movimientos lentos y temblor. ¿Ya? Ojo. Ahora entramos a epilepsia. En el caso de la epilepsia, nosotros notamos que es un trastorno cerebral en el cual la persona tiene crisis epiléptica, o sea, convulsiona, convulsiones, pero no muy seguidas, pero también entran en una crisis epiléptica, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso, afecta la alteración de la actividad cerebral y que producen cambios en la alteración o el comportamiento. Si nosotros vemos aquí el paciente, miren, a veces bota bastante saliva, tiene a morderse la lengua, convulsiones, temblores en las manos, entonces tienden a veces al caer, a golpear la parte de su cerebro y así, ¿no? Como vemos, ese punto, ¿no? Ahora, dice, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Es una enfermedad cerebral crónica? Claro, sí, crónica, que afecta fuerte al cerebro. Se caracteriza por convulsiones recurrentes, ya, como le decía, temblores. Es una enfermedad neurológica que más defunciones ocasiona, ya, ojo. Y en el caso de todo el mundo, más de 50 millones de personas la padecen, ¿no? La padecen en ese caso. Como actividad domiciliaria, te digo, ¿qué tipo de convulsiones presenta la epilepsia? Ya, presenta cuatro tipos de convulsiones, ya grabemos los cuatro tipos de convulsiones. ¿Qué hacer y qué no hacer frente a una crisis epiléptica? ¿Ya? ¿Qué hacer para salvar, para que no pueda dañarse ese paciente? ¿Y qué no hacer, ¿no? En una crisis epiléptica? Ilustraciones, por favor. ¿Qué se recomienda para no tratar de perder la memoria en adultos? ¿Ya? Ese es el punto y ojalá que me puedan resolver. Ya, chicos, cualquier duda me la hacen saber. Ya, gracias.